Bienvenidos a Maestros Kaizen, mente del Guerrero Iluminado, de la Guerrera Iluminada también. Estamos a 26 de agosto de 2010, preparados para recibir preguntas y ofrecer respuestas. Shoaib, gracias por la oportunidad de poder abrir este espacio y hacerle preguntas. Quisiera nada más, antes de preguntar sobre la bitácora, el día martes que tuvimos reunión también con usted, miramos la película de Lawrence of Arabia, en donde de alguna manera se quiebra el personaje en un momento de la película. Y usted hizo un comentario muy interesante y me quedé con ese comentario, ¿no? Cuando dice, él llega un momento donde a través de otra persona o con la ayuda de otra persona, uno de sus superiores, lo hace que vuelva de alguna manera a ubicarse, para él volver a su misión que él tenía. Pero usted mencionó, pues sí, él tiene una gran identidad, lo único es que eso que le hubiera impulsado a ubicarse no lo tenía en su mente, usted lo comentó, ¿no? Lástima que no lo tenía en su mente, o sea, ahí fue necesario que una persona le diera soporte. Y me acuerdo que usted ha comentado pues que precisamente el tener una identidad bien establecida pues tiene ese objetivo, pues que en esos momentos de adversidad, de desafío, uno tenga la capacidad de ubicarse nuevamente por sí solo, de preferencia, o sea, no esperar a depender de otra persona. Entonces, tomando ese ejemplo muy claro que se ve en la película, me gustaría, Chodai, pues pedirle que comente un poco al respecto, ya un poquito más a detalle. Ok, para la gente, es una tremenda película, recomiendo a todos que la vean, Lawrence of Arabia o Lawrence de Arabia, tremenda película de este estilo, como no se hacen películas con mucha frecuencia hoy en día, es más pausada, la audiencia tiene una capacidad de atención y concentración, no mata ni sangre inmediatamente al abrir las escenas, o sea, y lo que sucede es que este individuo, que es un personaje histórico, vayan a Wikipedia, y un episodio, una situación, un contexto en el cual él es apresado por los turcos, es torturado, no sabe la película exactamente, pero se implica que es violado. Y después, la escena anterior, pues, ahí es donde está muy prepotente, muy altivo, expresando su superioridad, etcétera, etcétera, tratando de motivar a los pocos que le siguen. Y después de este episodio simplemente quiere volver a ser alguien normal, ordinario. Vuelve a su cuartel general y su superior, general, no me acuerdo el nombre, y le dice que él no es una persona ordinaria, es una persona extraordinaria, es una persona de las pocas personas que tienen un destino, y sería una lástima, un desperdicio que teniendo ese destino lo desperdiciara. Y lo suficiente para que Lawrence aceptara su misión de nuevo. Necesitaba esa afirmación, parte de esa figura paterna, en este caso, que le ayudara a encontrar en sí mismo la motivación, la chispa para volver a alzarse. Las circunstancias, los turcos, el comandante turco le había robado algo de alguna forma, y su general, con esas palabras de confianza en él, dijo: no, tú eres una parte indispensable de mi plan,
necesito que continúes, esto no es aceptable, tienes que continuar. Y en relación a eso, he mencionado en diferentes ocasiones en la bitácora, por lo menos recientemente incluso, la diferencia típicamente entre el padre y la madre, entre la función del padre y la función de la madre en cuanto a lo que contribuyen a uno. Y este sería un ejemplo pues muy preciso de lo que yo di, o sea, en cuanto a el niño quiere descansar, la madre dice está bien, siéntate, está bien que descanses, el padre dice no, levántate, termínalo. La niña o el niño vienen a casa con un 8, con un 9 y la madre, pues qué bien tal, el padre dice ¿qué te faltó para el 10? Etcétera. O sea, y es necesario, yo diría, bueno, ambos son necesarios, pero típicamente en momentos de crisis, en momentos que hace falta sacar lo mejor de uno mismo, esa figura, esa voz de autoridad que uno respeta, es muy importante. Yo me acuerdo, y sí, antes de unos ejemplos puedo decir sí, en ese momento Lawrence no era bastante maduro en su identidad, no tendría bastantes rayas, no tenía bastantes cicatrices acumuladas para por su cuenta levantarse. Era su primera gran derrota, por decirlo de alguna forma. Y vemos eso en personajes históricos también. O sea, es muy diferente la persona que ha tenido los percances y puede reflexionar en su propia historia de vida. He estado aquí antes y me levanté antes y me puedo levantar ahora. Me sacudo el polvo, pues me cuido un poco las heridas, me coso un poco y sigo. Pero eso se acumula con experiencia en la guerra de vida. En la vida se acumula, pero hace falta tener esa voz, a veces externa, y después con el tiempo internalizar. Y es muy importante ese punto, porque es en gran medida lo que falta a los muchachos, a los varones que crecen sin padre, crecen sin esa voz que les diga que sabes qué, sácate la cabeza del trasero y respira, muévete, o te mueves por cuenta o te propulso por la punta de mi bota y ya. Es importante, ¿por qué? Porque con el tiempo eso se va internalizando, se forma una voz interior y uno tiene ese recuerdo. Yo me acuerdo, por ejemplo, personalmente, tenía 20 años, había llegado a Montreal, me acababa de mudar de Ottawa a Kansas City, Kansas. Es una mudada larguísima. Y salió un contrato a la pequeña empresa de software de mi padre y mía. Yo tenía que trabajar en Montreal, pero no había recursos, no había dinero. Tomé el autobús, no había dinero ni siquiera para el tren. Tomé el autobús de Kansas City, búsquenlo en el mapa, Kansas City hasta Montreal, los autobuses, que era en enero, principios de enero. Llegué de noche, como a las 10 y pico de la noche. Cualquiera que sepa de Montreal, en enero, estábamos a 20 y pico, 22, 23, bajo cero, no tenía dinero para un hotel. Tenía literalmente monedas para una llamada telefónica y un número de teléfono de un conocido de mi padre, un amigo de mi padre, pero no tenía recursos. Tenía que trabajar al día siguiente por la mañana y estaba dispuesto si hacía falta, pues quedarme la noche esperando ahí afuera a que comenzara, a que abriera el Hydro-Québec, compañía hidroeléctrica de Quebec, las compañías más grandes de Canadá. Y bueno,
todo el contrato se llevó a cabo bajo esa restricción de este límite de recursos económicos, en el cual yo estaba tremendamente limitado. Tenía un presupuesto de $3 canadienses al día para comer y trabajaba 18 horas un día, 19 al siguiente, para tratar porque tenía una cantidad de trabajo. Cuando terminaba las horas asignadas, entonces procesaban la orden de pedido. Tenían que terminar el trabajo para que empezaran a procesar, porque si no, no entraba dinero. Mi padre tenía muy poco que me podía dar. De hecho, había prestado dinero contra el contrato. O sea, había pedido un préstamo contrato con intereses serios, había muy poco. Y todo lo que entraba, o sea, pues iba primero para mi familia. Entonces, llegó una noche y yo estaba completamente agotado. Llamé por teléfono y le dije, no puedo más. Dijo, me acuerdo, dijo, este momento también pasará. This time too shall pass. Y era lo único que yo necesitaba, oír de mi padre para decir, bueno, está bien. Y seguir. Okay. Y ya, pero ya personalmente había llegado al final de la línea, ya no más. Pero estaba muy acostumbrado a su voz de mando que exigía. Entonces simplemente, ok, automático, me moví y ya. Y por supuesto, el contrato continuó, terminó, y etc. Otro ejemplo, no tenía que ver con mi padre bien en la mente. Era más mayor, ya 20 y tantos que tendría yo, 24, 25, estaba compitiendo en judo en dos categorías diferentes. Y llegaba un momento, como iba ganando, salía o sea, el tiempo que tenía de descanso entre un combate y otro se iba acortando. Y hubo un momento que simplemente saludaba en un tatami y me estaban esperando contándome el tiempo para empezar en otro. Y saludaba, iba a otro. Y estaba agotadísimo. O sea, levantarme ya hay un momento que levantarme era un suplicio. Y uno de los jueces de línea era un instructor de mi propio club. Cliff McEwen se llamaba. Un hombre pues, tremendo, grande, altísimo, y así por lo bajo dijo, dig in deep, Kevin. O sea, ¿cómo podría explicarlo? Dig in deep, o sea, profundiza, o sea, que busca adentro y saca, y ya, o sea, y era pues, más o menos lo mismo, o sea, y gané las dos categorías. Estaba agotado, casi no me podía ni levantar. Cuando estaba en un tatami, tenía que mirar a quién, conforme estaba compitiendo en uno, mirar al otro a ver cuánto tiempo tenía y si tratar de descansar durante el combate o tratar de ganar rápidamente para tener unos momentos ni minutos para ir al otro. Pero bueno, ya estaba al final. Y simplemente fue ese comentario, me miró, me dijo, dig in deep. No sé cómo sería la traducción de esa. Es un modismo. Mira dentro de sí mismo. Sí, pero dig in deep, o sea, baja, saca de a fondo. ¿Okay? Y me levanté y eso. Entonces, son más adelante, muchos años más adelante, pues ya no me hacía falta nadie que me dijera eso, en circunstancias peores. O sea, todo lo que pasé con mi cáncer, ¿no? Ya tenía yo muchas rayas al tigre para eso. Ya no hacía falta que nadie me dijera continúa, esto va a pasar.
no. ¿Ya? Entonces, es un proceso. Pero, como dije en esta entrada, en esta anotación en la bitácora, forjar a un guerrero es un proceso mediante el cual uno tiene que estar sometido a la voluntad de otro. Esa es la disciplina. La palabra disciplina, si os acordáis, originalmente era el látigo con el que te pegaban. ¿Okay? Pues con esa experiencia, con ese sometimiento, ¿okay? Uno aprende a exigirse de sí mismo. Ya no necesita que alguien más. Si eso jamás uno va a forzarse a sacar lo máximo de uno. No va a suceder. ¿Para qué? No tiene sentido. ¿Para qué? No tiene sentido. Todas las tradiciones guerreras, viene a la mente ahora la biografía, la autobiografía de Jerónimo, en el cual habla de cuando era muchacho, los guerreros apache, los muchachos jóvenes, les ponían, les llenaban la boca de agua y tenían que correr a lo alto de una montaña, a lo alto de una... ¿sí? Y había un guerrero abajo, unos, y había otros arriba a lo alto. Y si al llegar arriba, la cima, no escupían agua de la boca, se llevaban una paliza. ¿Por qué? Porque tenían que aprender a la disciplina de respirar por la nariz, que por si estuvieran perseguidos otros, y sabían que si empiezas a respirar por la boca, se te va a acabar el oxígeno, no vas a poder mantener un ritmo, etc. Esa dureza. Así se formaron los famosos guerreros apache, como Jerónimo. No fue a base de consentimientos. Entonces, pues, es un proceso, ¿okay? En el cual te someten o más adelante sometes, y a través de eso, pues, de ese proceso tú mismo incorporas esa disciplina y te sometes a ella, a esa identidad, a decir, no, esta es la marca, cumplir o morir. Todas las fuerzas de élite militares someten a sus soldados, a los candidatos, a ese tipo de requisito, a ver hasta qué punto van a aguantar, si lo tienen o no lo tienen. Los Navy SEALs con Hell Week, aquí en Coronado, o sea, corriendo en la arena y nadando, etc. Lo que quieren ver es si esta persona se va a rendir o va a seguir, no importa, a cumplir la misión. Eso es lo que quieren ver. Quieren ver de qué está hecho esta persona. Claro, ahí no están inculcando, ya están midiendo, a ver con qué viene. ¿Con qué viene? Buena pregunta. Tengo poquito respuesta de mi pregunta, pienso, pero a ver, en capítulo 10, usted habla de triada fenomenología. Una triada fenomenológica, sí. Sí, pero y las conexiones entre los tres partes, imaginación, percepción y emoción. Y como animales humanos tenemos emoción que otros animales no tenían. Y para mí es muy interesante, y estoy hablando como su tiempo en Kansas City, y solo necesita la voz de tu padre que dice "this will pass". Y su otro ejemplo sobre, ¿qué dice?
En judo, sí, compitiendo. En el judo, sí. Sí. Mira dentro de sí mismo por algo bien profundo. A mí, dime si estoy equivocado, esto es representar emoción. Sí, por supuesto. Okay. Sí, por supuesto. Es esa motivación, la motivación, pasión por continuar, motivación tremendamente importante. Importante. Y esta es en parte mi pregunta, si hay otras emociones que, como la ira y odio, que son malos, y en relación a este triada, por ejemplo, una percepción provoca una emoción, o una emoción provoca una imaginación, sí. Gracias. o viceversa, o percepción a imaginación. Con el estado de las emociones que son malos o buenos, hay una cadena que es más preferable y es posible a controlar esta cadena de entre percepción que no va directamente a emoción, que primero te va a pasar para imaginación, o cuál es explicando bien que hay un sentido mejor que otro y es posible para poder controlar este sentido. Por ejemplo, a no provocar la ira o el miedo. Que no va directamente, porque una percepción, si entiendo aquí bien, es algo que no es exactamente, no sabes qué es la verdad. Sí, sí. Imaginación, si te vi, sí, entiendo qué es. ¿Qué es pasando? Sí, por ejemplo, alguien es robando mi casa o violando esposo o algo como así. Es obvio. Sí. Entonces, mi pregunta es ¿hay un sentido para pasar estas tres partes de triada o es solo un producto de chaos? Sí, entiendo. O sea, que si es automático o uno puede controlarlo de alguna forma. Sí, sí. Sí, por supuesto. Para poder negociar voluntariamente, por ejemplo, esa relación entre las emociones, las percepciones, la imaginación. Lo primero es que uno tiene que reconocer esas categorías y cómo esas categorías de experiencias se combinan en la mente. ¿Okay? Por ejemplo, está la apercepción. La apercepción es la percepción modificada por la emoción y la imaginación. O sea, tenemos la percepción, vemos el arbolito, el bonsai. ¿Okay? Entonces, me gusta el bonsai, como eso ya es emoción. O sea, me gusta, me atrae. Ya no es simplemente percibirlo, es qué significa para mí. Ya está combinando imaginación, porque el bonsai me puede venir, por ejemplo, no sé si os acordáis de la primera película esta de Karate Kid, la primera serie que tenía un bonsai y que luego era el símbolo que puso en su... Pues entonces el bonsai ya no es el bonsai,
En este momento que lo explico, ese bonsai ya no es el bonsai. El bonsai es lo que estoy viendo, pero ahora eso está afectado, contaminado de una forma por esa imagen y lo que representa esa película, etcétera, etcétera. Ya no es. Y pues hay toda una gama de emociones en las cuales puedo conectar dependiendo de si estoy aquí con el bonsai, de dónde viene este bonsai, qué representa eso en el otro bonsai. Entonces, lo primero es muy importante darse cuenta de esa relación. ¿Okay? Darse cuenta de esa relación. ¿Por qué? Porque puede suceder una situación que no está presente, eso es percepción, en que algo le haga recordar consciente o inconscientemente otra circunstancia, imaginocepción, y abra las puertas a ciertas emociones. ¿Okay? Sucede muchísimo en parejas que tienen problemas matrimoniales, muchísimo. Buenos días ya no son buenos días, ya no son buenos días. Buenos días, ¿qué querías decir con eso? Pues simplemente buenos días, estaba bien. Ah, estás diciendo que estoy gorda con este vestido, ¿verdad? No, la verdad es que no me había dado cuenta. Ah, entonces no pones atención. Llevo media hora, una hora arreglándome y en esos buenos días, quién sabe. O sea, entonces, si uno no se da cuenta de las conexiones que pueden surgir, pues no puede controlar voluntariamente a dónde van las cadenas causales entre una percepción, una imaginación, una emoción. Muy importante entonces ser consciente de ahí es donde viene el mindfulness, a ser consciente de el bonsai ya no es el bonsai, es lo que Mr. Miyagi le dio a Danielson, okay, etcétera, etcétera. Y eso puede ser bueno, o en este caso pues no hay nada negativo, okay, pero podemos estar hablando de otra cosa y podría ser algo negativo. Entonces, no, el bonsai es el bonsai. Que yo haga esas conexiones no tiene nada que ver con esto. Y manejarlo a ese nivel y todas las emociones que están relacionadas a no o sí, pero a través de una conciencia de ello tomar la decisión, pero para eso hace falta ser consciente y viene esa metaconsciencia, esa consciencia de la consciencia, de estar esto es lo que está sucediendo, estas emociones, estas imaginaciones, esta percepción, y cómo están confabulando dentro de mi cabeza y cómo pueden llevarme a conductas. Muy importante, tremendamente importante. Sobre todo, por ejemplo, en este manejo de la ira, porque la ira muchas veces es como un fuego. Una vez que empieza a arder algo, ya no es que tengas el extintor ahí mismo, no, ya déjalo, ya arde la casa y ya hasta que no se agote, olvídenlo, ¿okay? Y ya tremendas consecuencias. Entonces sí, a ese nivel hay que ser consciente de cómo funciona eso, ese conocimiento, pero también hay que tener ese conocimiento de cómo funciona la mente, las partes, las interacciones, y hay que ser consciente de ellas uno mismo. Esto es lo que ya no es el bonsai, en realidad estoy pensando en otra cosa debido a lo que esto me suscita y eso me está llevando a sentir algo y eso puede ser bueno o malo. Muy problemático cuando son cosas inconscientes, muchas veces olfatos, olores suscitan instintos y ni siquiera nos damos cuenta de ellos, pero eso ya es otra cosa.
pero a través de la conciencia, de ser consciente, uno puede ejercer el control. Yo es muy interesante el tema que inicia con la pregunta de George. Y la pregunta sería, ve el bonsai y se activa algo en su imaginocepción. Suscita ahí una imagen y luego las emociones y luego la conducta. ¿Es inevitable? Es inevitable que cuando yo vea algo automáticamente haya una memoria automáticamente que ya me lleve a una experiencia del pasado y luego una emoción o la conducta, o hay un estado en la mente donde pueda ver si que se activen memorias o imaginocepción. Bueno, por ejemplo, si yo digo no penséis en una cebra, no penséis en un conejo blanco. ¿Cómo? No penséis en un perro negro. No penséis en un árbol de Navidad y por favor, Santa Claus para nada, ni la barba blanca, ¿okay? Ni Rudolfo el reno de la nariz roja. No penséis en eso. ¿Okay? Así precisamente es como funciona el lenguaje. Si yo digo una palabra que reconocen, automáticamente suscita el significado, o sea, apunta a, va apuntando. Ahora, esos son procesos automáticos. Gracias a eso existe lenguaje, arte, cultura. ¿Okay? Si tuviéramos que voluntariamente cada vez que vemos un alto pensar qué significa choque, no, o sea, es muy importante eso. Ahora, las emociones que suscitan, ahí es donde ya podemos empezar a echar el freno a través de un reconocimiento, porque si yo digo Papá Noel, Santa Claus, eso abre la puerta a muchas emociones. Ahí es donde ya pueden decir, ya pueden escoger si quieren acordarse de cierta Navidad, cena navideña con sus familiares, o una comedia en que apareció Santa Claus, o quién sabe o simplemente pensar en otra cosa, Abraham Lincoln, al final voy a cambiar a otro, voy a cambiar de canal. Alguien agarró el control remoto y me puso un canal, pero yo tengo otro control remoto y cambio. ¿Me explico? O sea, ahí es donde uno ya puede hacer una lección. Decidir, pues, no quiero ir a esta línea emocional, a través de este portal emocional. O sí. Depende. Ahí es donde podemos, pero si no, muy difícil. O sea, eso lo saben todos los psicólogos que trabajan para mercadotecnia, lo saben perfectamente. Okay. Un hipnotista de salón también lo sabe. O sea, cómo trabajar la mente de las personas. O sea, somos vulnerables a eso. Porque es como si yo pasara un bistec delante de mi perra. ¿Cómo no va a oler eso? Una vez que esas moléculas le pegan al sistema olfativo, ¡pum!, va a encadenar una serie de reacciones. Y por supuesto que va a estar olfateando. Y si tienes hambre, sale. Sí, por supuesto, sí, exactamente. Si tiene hambre va a empezar a salir. Eso, Pavlov, los perros de Pavlov, ¿okay? Perfectamente. Con todo eso va reacciones fisiológicas que acompañan, ¿okay?, esos pensamientos, esos estados mentales. De ahí la importancia del mindfulness. Sí, cada vez más claro esa parte de,
estar consciente pues de uno mismo. Permíteme una pregunta más, entonces, porque estamos en ese Sí, tema. sí. Entonces, en relación a un guerrero, en esta triada un guerrero quiere bloquear este parte de la emoción. So, no, por ejemplo, su ejemplo sobre el guerrero que quiere apuntar a matar y Se detiene. Y se detiene, sí, no sí. mata. Sí, no mata. Entonces es mejor para un guerrero que él es sin emoción. No. No, porque como hemos dicho, la motivación es un estado emocional. Sí, ya, claro. O sea, la motivación. Pero es un buen ejemplo, excelente ejemplo. Y voy a repetirlo, no todo el mundo va a haber escuchado todo, o visto todas estas. La parábola es esta: hay dos guerreros samuráis están batiéndose, y en un momento uno logra sobreponerse al otro y está a punto de decapitarlo, de matarle. Está a punto de darle el golpe de gracia, porque el otro está derrotado, y se para, enfunda su espada y se va. Yo estaba observando un alumno, de hecho, depende de la parábola, un alumno o algo, y se acerca después, pero no entiende por qué. Muchas veces se acaba ahí, no entiende el por qué. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es porque estaba enojado. Entonces el acto, una cosa era vencerle, matarle por la decisión de matarle, o sea, por el combate, y hubiera sido el enlace natural, normal, perfectamente aceptable, culturalmente, etc. Pero no encajaba matarle por ira. Por la ira. Sí. Ah, Eso okay. no encajaba en su Okay. identidad. Okay. Eso no era aceptable para él, porque eso significaba una pérdida de control. Okay. O sea, sobre matarle, o sea, y uno desde afuera uno puede decir, pues qué más da, le va a matar de todas maneras. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el fin no siempre justifica los medios. Aunque ese medio, ese proceso hubiera llevado al mismo fin, había este otro aspecto del estado emocional. Y era muy diferente para él simplemente su estado de conciencia. Esta es la emoción que se está encadenando. Yo no voy a dejarme llevar por esta emoción a llevar la conducta, aunque la conducta exacta que él iba a buscar de todas maneras. Matarle, pero matarle en sangre fría es una cosa, eso es una decisión racional que él ya había pensado, pero una vez que estaba bajo el control, fuera de control, porque estar bajo el control de la ira es estar fuera de control uno mismo, se controló y detuvo la espada, y lo más seguro es que muy decepcionado consigo mismo por haberlo hecho. Y ahora, en este mismo momento me he dado cuenta de algo que me sucedió a mí personalmente, exactamente lo mismo, no con espada, pero en un ring de boxeo, exactamente lo mismo, por la misma razón. Por la ira que estaba experimentando, y me controlé, me paré, y en ese momento salí del ring. Y tardé bastante tiempo en volver a boxear, por eso. Y luego un amigo me señaló, pero date cuenta que te paraste. Pues sí, es cierto. Pero el próximo nivel es ni siquiera llegar a ese punto que me tuviera que parar. Rico. Años anteriores había estado en una situación similar y no me iba a detener, y fue la voz de un amigo que me llamó la atención, y entonces me detuve. Entonces hubo pues un proceso. ¿Okay? Pero eso sí, muy importante, la emoción.
sí, la motivación es una emoción. La diferencia entre estar motivado, o sea, esa energía, y estar enfadado, con ira, cegada. Gran diferencia. En uno es una energía voluntaria que uno trae, en el otro también trae la energía, pero estás fuera de control. Ok, gracias. Y a ti, gracias, Carlos. Tremendas preguntas. Yo para la siguiente pregunta quiero leer 3 líneas de la bitácora. Dice lo siguiente: es ciertamente el caso que los seres humanos temen más al resplandor de su propia que a la oscuridad de su ignominia. Temen a la voz interior que les impulsa a manifestarse contra su propia insignificancia, a imponerse como soles brillantes que denigran los convenios y las tradiciones y desafiar al que dirán. Y la pregunta es, ¿por qué teme el ser humano a brillar? O sea, es una afirmación pues me hizo pensar, ¿teme el ser humano sacar su mayor potencial? ¿Teme el ser humano brillar? Sí. ¿Por qué teme el ser humano sacar su potencial, brillar, manifestarse? Confucio dijo, por lo menos se le atribuye esta frase: el clavo que sobresale tiende a ser amartillado. O sea, el clavo que sobresale le amartillan para que no sobresalga. Entonces es muy esa expresión es muy representativa del ser humano, de la presión hacia el convenio, hacia acomodarse. Muchas veces que lo que sucede es que las personas derivan su sentimiento o sensación de suficiencia atacando a aquellos que se atreven a sobresalir, atacándoles personalmente o sus obras. Es mucho más fácil ser el crítico que simplemente encuentra faltas, a ser la persona que arriesga a ser criticada, que se sube al escenario de la vida y hace. Y tememos el ridículo, tememos el ridículo, tememos esa crítica, tememos ser alienados, exiliados, criticados por los demás. Es natural, somos animales sociales. Nuestras emociones son tan complejas precisamente porque somos animales sociales, y un animal social tiene que tener una complejidad emocional que no necesita un depredador solitario. Por eso somos tan afines a los lobos o a los perros, la derivación de los lobos, porque los lobos son animales sociales, jerárquicos, igual que nosotros. Entonces el perro, que es el lobo, encaja en nuestra familia, encaja en esa organización social jerárquica, para poder llevarnos en esa sociedad. Y no solamente nosotros, los primates sociales en general, pues tienen que tener mejor memoria, tienen que acordarse de si me acerco a ese cuando está de tal humor, me va a pegar. Mejor si me quiero acercar ahí, le llevo algo, una fruta o algo para caerle bien. Y entonces, o sea, todas esas complicaciones que los antropólogos, para entendernos a nosotros, estudian a primates, gorilas, por ejemplo, chimpancés, babosas, estudian diferentes, para entendernos a nosotros mismos, para ver cómo somos nosotros, en esa complejidad social. Sí, porque sobresalir tiene un costo.
la crítica, que el ser alienado, ser exiliado, al menos que no tenga éxito. Entonces de pronto todo cambia. O sea, la persona, por ejemplo, en una familia, que es el primero de su familia y decide que va a ir a la universidad o va a hacer algo diferente. ¿Okay? Muchas veces, no siempre, a veces pues tiene el apoyo de la familia, así y tal, dinero, pero muchas veces no lo tiene. Crítica, pero ¿qué te crees? Y eso, y ¿crees que eres mejor que nosotros? O sea, mucha crítica de diferentes maneras, ridículo. Hasta que la persona tenga éxito. Tiene el éxito y ya de pronto se convierte en un líder, en alguien a quien admira. Antes, pues, ridículo. Cada falla que tuviera esa persona, cada tropiezo, motivo de repudio, motivo de ridículo, etc. Hasta que tengan éxito. Entonces ya de pronto todos le admiran, o la admira a ella. Ya de pronto todo cambia, como le ve, o sea, ya. Y es así para muchas cosas. La persona que decide que no, voy a tomar un rumbo diferente, lo hacen y requiere una fuerza de carácter, creer en sí mismo, todas esas cosas, y pues y tiene que hacerlo demasiadas veces sin el apoyo y con la crítica de el grupo social al cual pertenece, hasta que tenga el éxito. Ya de pronto todos quieren seguir de una forma y ya crea otra especie de jerarquía, en el cual pues es Cristóbal Colón viene en la memoria, que no siempre el atreverse a hacer algo que todos decían que no, y luego ya pues ya le sigue, una vez que demuestra, sí se puede. Pues sí, las personas, es algo un poco contraproducente. Muchas veces los niños que no quieren sacar todos 10 o lo que no quieren ser nerds. No quieren ser nerds, no quieren que sus compañeros les critiquen, ser humillados. Entonces no entienden una cosa fundamental. Las águilas vuelan solas o acompañadas de otra águila. Los gorriones siempre están acompañados de muchos gorriones. ¿Qué prefiere ser uno, águila o gorrión? Que ratas siempre van acompañadas de muchas. Tigres, 1 o 2 están en pareja. ¿Qué prefiere? ¿Rata o tigre? No se puede ser las dos cosas. Pero hace falta inculcar a un individuo con esa confianza, con esa perspectiva, y inculcarle esa identidad, decir, no, sigue por tu cuenta y atrévete a brillar. Que lo que sucede muchas veces es que cuando las personas empiezan, la amenaza del brillo del rebaño, de uno del rebaño, empieza a brillar, y lo que sucede es que al brillar reluce sobre la mediocridad de los demás, y eso es lo que no aguantan. Lo que no quieren es que al sobresalir a esta persona ellos mismos ya carecen de excusas. Entonces es su forma les quieren rebajar a su nivel. Caramba, se requiere una gran identidad, Choy, para mantenerse y ser diferente a los demás. Es posible que también, en combinación con eso que comenta Choy, esté el miedo a no aceptar que uno tenga la capacidad de lograr cierta identidad. Puede combinarse ambas. Por un lado, el miedo al que dirán, el no querer que me vean como algo raro, y también el miedo
a brillar porque pues no acepto que yo tengo la capacidad de hacer tal función o de vivir bajo tal identidad. Pues sí, vienen a ser dos caras de la misma moneda. Por una parte, porque ¿qué? Aceptar que uno tiene ese potencial es aceptar la responsabilidad. Aceptar que uno tiene el potencial de ser grande. ¿Qué sucedió en la escena con Lawrence de Arabia? ¿Qué hizo? ¿Qué juego mental, qué comedura de coco llevó a cabo el general? Le dijo, tú eres especial, tú tienes un destino, no eres como los demás, eres grande. O sea, primero, ahí le estableció, esto es tu potencial. Ahora, vas a fallarte a ti mismo, vas a decepcionarte a ti y a mí, porque ya le había dicho que dependo de ti. Sí. Entonces, pues no le queda. Él no quería oír eso. Lawrence no quería oír eso, en parte, pero en parte sí quería oírlo. O sea, fue a la oficina de su superior, en parte para recibir una aceptación de ser mediocre. Ah, sí, está bien. Quiere oír la voz materna que le dijera, ah, no, está bien, hijo, pues no hace falta que... Pero en parte también quería oír la voz paterna que le dijera, no, mira, levántate, límpiate la cara y vamos, ¿okay? Déjate de tonterías, de niñerías y levántate, muévete. Sí. O sea, porque ya no había excusa. No, es tu potencial. Alguien con autoridad, alguien con la autoridad, la experiencia para decirle, mira, eres, haz, sé, atrévete a ser. Por eso uno de nuestros lemas, atrévete a ser quien eres. Atrévete a serlo. Entre otras cosas, tienes que atreverte a imaginar, atreverte a un nuevo verbo, visionar. Atrévete a tener esa visión. Ni se atreven, la inmensa mayoría de las personas, no se atreven a soñar, no se atreven a visionar, a detallar una visión para ellos mismos. Y luego a hacerlo, atrévete a ser quien eres, a descubrir y realizar tu potencial. Y al diablo los demás, al diablo el temor a fracasar y el temor al éxito. Creer en ti, Joel. Creer en ti. Creer en uno mismo y seguir, y seguir, y seguir. Joel, en la bitácora, igual, voy a leer para la pregunta que le quiero hacer. Dice, la mente imagina, y que por eso tiene que ver un poco con lo que estábamos comentando hace rato, que comentaba George. La mente imagina, crea ansiedades reales e imagina soluciones, la mayoría inservibles. El ojo no se ve. Luego dice, el filo corta todo lo que tiene por delante sin medida, visión o propósito. Todo salvo a sí mismo. Los escudos están alzados por doquier, resguardando de hecho al enemigo interior que acecha, atrapa y caza con impunidad. ¿A qué se refiere Chávez cuando dice el filo corta todo lo que tiene por delante? Okay. Bueno. No tengo a mano un NIM, Melanie. No, no, ok. Bueno,
vayan a el ideograma del nin, que es Yaiba Shin. O sea, es Yaiba más Shin es nin. Nin de ninjitsu, nin de perseverancia, nin de mente, corazón bajo el filo. ¿Os acordáis? Esto lo hemos dado en diferentes puntos. El nin de ninjitsu, mando poder de nin, están en las nuevas camisetas. Okay. El nin está compuesto del shin, que significa mente, espíritu, emoción, estado emocional, motivación, todas esas cosas. Y encima está el filo de la espada. Okay. Filo de la espada. ¿No tienes en una de las camisetas nuevas? A ver. No sé si se ve bien. Más o menos sí. A ver. Ok, vamos a ver, no sé hasta qué punto se ve esto, pero esto de aquí abajo, esto es nin, ¿se ve? Sí. Ok, entonces, nin. Abajo, la parte de abajo es shin, que digo, mente, espíritu, corazón, emoción, ¿ve? Y encima está el yaiba, que es el filo de la espada, ¿ok? Nin. Entonces, perseverancia, el someter tu mente en todo su estado de pensamiento, estado de emoción, imaginación, todo eso, ¿okay? Al filo de la espada de tu disciplina, de quién eres, de quién determinas qué vas a ser. ¿Okay? Entonces, del raciocinio, todas esas capacidades que tenemos de crítica, y en vez de estar sometiéndonos a nosotros, estamos atacando a donde quiera que sea. Atacando, criticando, en vez de sometiéndonos a nosotros mismos de disciplina, estamos en todas partes atacando a otro, en vez de profundizando adentro. Okay. Yo eso podría decir de alguna manera, es lo que comentaba anteriormente, el mindfulness, el estar consciente, pero aquí tiene la variante o la aportación de una disciplina, una identidad. Ya no solo estoy consciente, sino una identidad que quita lo que no tiene que estar. Exactamente. O sea, el proceso es de Kaizen, pero en el caso de la identidad, lo que quiero ser es como la persona que está tallando un bloque de madera. Y le preguntaron a Miguel Ángel, ¿okay? El famoso escultor, dijeron, bueno, ¿cómo es posible que haga estas creaciones con David? Y es simple. Veo el bloque de mármol, ahí está el bloque de mármol, en mi cabeza veo lo que quiero y quito lo que sobra. ¿Ya está? Quito lo que sobra. Simple. Hay que cortar lo que sobra. Hasta el filo mismo. Y lo que se corta, hasta así mismo. Ahí os quedáis. ¿Qué pensabas? ¿Que te iba a dar todo? No, todavía queda. ¿Okay? Gracias. Okay. Un placer. Y acabamos aquí. Creo que tienes material para más preguntas posibles. Okay. Sí. Pues hasta la semana que viene. Los pocos que quedan que le siguen. Y después de este episodio simplemente quiero volver a ser alguien normal, ordinario. Vuelve a su cuartel general y su superior, general, no me acuerdo el nombre, y le dice que no, que él no es una persona ordinaria, es una persona extraordinaria, es una persona de las pocas personas que tienen un destino. Y sería una lástima, un desperdicio, que teniendo ese destino lo desperdiciara. Y lo suficiente para que Lawrence aceptara su misión de nuevo. Necesitaba esa afirmación, parte de esa figura paterna, en este caso, que le ayudara
a encontrar en sí mismo la motivación, la chispa para volver al... Bienvenidos a Maestros Kaizen, mente del Guerrero Iluminado, de la Guerrera Iluminada también. Estamos a 26 de agosto de 2010, preparados para recibir preguntas y ofrecer respuestas. Shoaib, pues gracias por la oportunidad de poder abrir este espacio y hacerle preguntas. Quisiera nada más, antes de preguntar sobre la bitácora, el día martes que tuvimos reunión también con usted, miramos la película de Lawrence of Arabia, en donde de alguna manera se quiebra el personaje en un momento de la película. Y usted hizo un comentario muy interesante y me quedé con ese comentario, ¿no? Cuando dice, él llega un momento donde... Ok, para la gente, es una tremenda película, recomiendo a todos que la vean, Lawrence of Arabia o Lawrence de Arabia, tremenda película de este estilo, como no se hacen películas con mucha frecuencia hoy en día, es más pausada, la audiencia tiene una capacidad de atención y concentración, no mata mi sangre inmediatamente al abrir las escenas, o sea, y lo que sucede es que este individuo, que es un personaje histórico, vayan a Wikipedia, y un episodio, una situación, un contexto en el cual él es apresado por los turcos, es torturado, no sabe la película exactamente, pero se implica que es violado. Y después, la escena anterior, pues ahí es donde está muy prepotente, muy altivo, expresando su superioridad, etcétera, etcétera, tratando de motivar a través de otra persona o con la ayuda de otra persona, uno de sus superiores, lo hace que vuelva de alguna manera a ubicarse, para él volver a su misión que él tenía. Pero usted mencionó, pues sí, él tiene una gran identidad, lo único es que eso que le hubiera impulsado a ubicarse no lo tenía en su mente, usted lo comentó, ¿no? Lástima que no lo tenía en su mente, o sea, ahí fue necesario que una persona le diese soporte. Y me acuerdo que usted ha comentado pues que precisamente el tener una identidad bien establecida pues tiene ese objetivo, pues que en esos momentos de adversidad, de desafío, uno tenga la capacidad de ubicarse nuevamente por sí solo, de preferencia, o sea, no esperar a depender de otra persona. Entonces, tomando ese ejemplo muy claro que se ve en la película, me gustaría, Chodai, pues pedirle que comente un poco al respecto, ya un poquito más las circunstancias, los turcos, el comandante turco le había robado algo de alguna forma, y en general, con esas palabras de confianza en él, dijo: no, tú eres una parte indispensable de mi plan, necesito que continúes, esto no es aceptable, tienes que continuar. Y en relación a eso, he mencionado en diferentes ocasiones en la bitácora, por lo menos recientemente incluso, la diferencia típicamente entre el padre y la madre, entre la función del padre y la función de la madre en cuanto a lo que contribuyen a uno. Y este sería un ejemplo pues muy preciso de lo que yo di, o sea, en cuanto a el niño quiere descansar, la madre dice: está bien, siéntate, está bien que descanses. El padre dice: no, levántate, termínalo.